Hemos visto hasta ahorita la importancia de la Biblia en el Antiguo Testamento y en la vida de los judíos y en su cultura. También hemos revisado la importancia de las Escrituras en la vida y ministerio de Jesucristo. Y hemos visto que a lo largo de estos siglos, las Escrituras tuvieron una posición de muy alta autoridad en la cultura judaica. Después, también continuó e incluso aumentó la importancia de las Escrituras. En la iglesia, las Escrituras desde el inicio eran de muy alta importancia. Los autores neotestamentarios fueron parte de los discípulos, pero no todos fueron apóstoles. Y es importante estar consciente de esto, porque a veces algunas de las acusaciones que hacen en contra de los cristianos es cuando no estamos cuidadosos con nuestra terminología. Entonces, para el resto de esta materia vamos a hablar de los apóstoles como los autores del Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a dar cuenta que no todos los autores fueron apóstoles. Porque para ser un apóstol uno tuviera que ser enviado personalmente por Jesucristo y seleccionado personalmente para él como un apóstol. Y no estamos seguros que todos fueron seleccionados así. Pablo, Lucas, Marcos, Santiago y Judas, ellos sí se encuentran entre los discípulos, y ni siquiera incluso así con Pablo, pero no tanto entre los apóstoles, porque no estaban parte del número original. Pablo fue elegido por Cristo, después por intervención divina en el camino hacia Damasco. Entonces sabemos que él sí fue elegido y enviado por Cristo, es un apóstol. Lucas y Marcos fueron compañeros en sus viajes con Pablo. También Marcos acompañó a Pedro. Y él es el quien redactó el testimonio de Pedro, como el evangelio que tenemos hasta la fecha. Pero no fueron parte del número original. Otros, como Santiago y Judas, tampoco eran entre los apóstoles originales. Eran hijos de José y María. Eso sí sabemos, lo encontramos en la lista de los 4 hermanos de Jesús en Mateo 13:55. Santiago y Judas eran reconocidos dentro de sus vidas y muy pronto después del inicio de la iglesia como apóstoles por la misma comunidad cristiana. Lucas y Marcos normalmente no fueron reconocidos como apóstoles. Sin embargo, vamos nosotros a decir que son, para simplificar, hablar sobre quiénes son los autores del Nuevo Testamento. Digamos que Lucas y Marcos no fueron entre los números apóstoles. Por decir esto, estamos diciendo que no fueron llamados directamente por Jesucristo, porque hasta que podemos saber, no fueron llamados por él directamente como fueron Pablo y los otros. En este curso, para simplificar el vocabulario, vamos a hablar de los apóstoles, incluyendo Lucas y Marcos, para simplificar cuando estamos hablando de los autores del Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando de la importancia del Nuevo Testamento para Jesucristo, vimos que él la cita muchísimo y no es nada diferente para los apóstoles. Tenemos que recordar que en la vida de los apóstoles, hasta lo menos para los primeros años, es el Antiguo Testamento lo que están usando, en particular cuando estamos todavía en Jerusalén. El Antiguo Testamento era de igual importancia para los discípulos de Jesucristo porque vieron cómo Él lo usó. Cuando los apóstoles citan el Antiguo Testamento, usaron como Cristo la Septuaginta normalmente. A veces usaron otras versiones, pero normalmente usaron la Septuaginta. Y eso es interesante porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y típicamente cuando Cristo predicó a grupos multiculturales, también predicó él en griego. Y la iglesia primitiva, cuando ya se expandió fuera de Jerusalén, la lengua común de muchas iglesias no era hebreo ni arameo, era griego. Entonces es lógico que la Biblia, el Nuevo Testamento, sería escrito en la lengua común de la gente en el mundo helenizada. Y por esto, los apóstoles prefieren la traducción de la Septuaginta, lo que normalmente dejamos como LXX, que significa 70 en siglos romanos. Citan el Antiguo Testamento, la versión de la Septuaginta, frecuentemente, siguiendo el patrón de su maestro. Y, muy importantemente, igual como Cristo, nunca niegan a nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Podemos decir entonces que para ellos tiene la autoridad de Dios, porque lo reconocieron como la palabra de Dios.
Ellos pudieron mostrar tanto a los judíos como a los gentiles, los nuevos conversos al cristianismo, como el adviento, como el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo era conforme a las Escrituras. Y eso vemos en 1 Corintios 15, 3 y 4, donde Pablo escribe, y fija bien, porque yo, ese es Pablo, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo a los judíos y a los gentiles, que estoy predicando no inventé, ya lo hemos sabido por años, lo encontramos en las Escrituras. Y cualquier judío, a lo menos, hubiera sabido precisamente lo que hablaba Pablo. También en la importancia de las Escrituras encontramos en el libro de los Hechos, cuando Lucas observa cómo la iglesia de Berea está examinando, escudriñando, buscando profundamente en las Escrituras, probando las prédicas de Pablo. Entonces, no solamente aceptaron lo que dijo Pablo porque era un apóstol y que era reconocido por otros cristianos, sin que lo checaban contra la Biblia. Y es alguna práctica que a veces encontramos hasta hoy en nuestras iglesias. El predicador puede decir lo que quiere. Si no es conforme a las Escrituras, entonces no es conforme con la palabra de Dios y lo tenemos que rechazar. Y esta actitud y práctica de la iglesia de Berea encontramos en Hechos 17, versículos de 10 a 11. La importancia de la Biblia para la iglesia es algo que ha existido desde los años de la iglesia primitiva. Y si vemos que los apóstoles lo vieron como muy importante, que las iglesias también, tanto judíos como gentiles, también podemos ver que en tiempos medievales la Biblia era de igual importancia, en particular durante lo que es la Reforma Protestante. Y hoy en día encontramos una acusación en contra de la iglesia, diciendo que la iglesia hizo o inventó la Biblia, que es la iglesia que lo escribió para justificar la postura cristiana. Sin embargo, sabemos que eso no es la verdad y vamos a ver algunos ejemplos de por qué no es. Pero esa no es una acusación nueva. Nadie nuevo lo inventó. Los eruditos de nuestra era no están inventando nada. No hay ningún error nuevo. Nada más están reciclando errores antiguos. Y en el siglo XVI esta acusación ya era en contra de los cristianos y sigue hasta la fecha, como es mencionando. Juan Calvino escribió una respuesta muy fuerte en contra de esta acusación. Y voy a leer un poco de esto. Dice, estas soflamas son refutadas admirablemente con la expresión singular de un apóstol. Pablo testifica que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí Calvino cita Efesios 2:20. Continúa Calvino. Si la doctrina de los apóstoles y profetas es el fundamento de la iglesia, los anteriores deberían de haber tenido su certeza antes de que la última empezara a existir. Tampoco hay espacio alguno para el reparo que, aunque la iglesia deriva sus primeros inicios, desde ahí sigue quedando en duda cuáles escritos se deben de atribuir a los apóstoles y profetas, hasta su juicio es interpuesto. Pues aquí Calvino está refutando hablando a esta idea de que no sabemos y es nada más una adivinación de que debe estar en la Biblia y no. Pero desde el primer siglo, desde el siglo XVI y hoy en día sí hay criterios que tenemos que respetar para poder hacer lo que es el canon de las Escrituras. Continúa Calvino, porque si la iglesia cristiana era inicialmente fundada sobre las Escrituras de los profetas y las predicaciones de los apóstoles, aquella doctrina, donde quiera se encuentra, ciertamente fue acertada y sancionada anteriormente a la iglesia, debido a, y si no fuera de que, la iglesia nunca pudiera haber existido. Entonces aquí está diciendo que para poder probar las palabras de los apóstoles, checaron las escrituras antes de que llegaron los apóstoles, y los apóstoles, como hemos visto con Pablo, están predicando como y según dicen las escrituras. Entonces, a base de la autoridad de las escrituras están predicando los apóstoles, y nosotros hoy en día basamos lo que es el canon de la Biblia sobre su criterio de ellos. Entonces podemos tener la confianza de que lo que tenemos
en el Antiguo Testamento sí existió siglos antes de que Calvino escribió esa respuesta y milenia antes de que estamos ahorita. También podemos estar asegurados de que incluso en el primer siglo, los primeros cristianos estaban checando y confirmando el mensaje de los apóstoles contra y con las escrituras del Antiguo Testamento. Y si estaba en contra del Antiguo Testamento, lo rechazaban. Y es bajo ese criterio que varias cosas escribieron y supuestamente dieron autoridad bíblica en el segundo siglo y tercer siglo, no entraron al canon porque no cumplen con los requisitos de canonicidad. Entonces los apóstoles aplicaron la misma prueba que la iglesia vería, incluso que cuando Pablo empezó a predicar, tuvo que explicar cómo es que él estaba predicando y qué mensaje estaba predicando él. ¿Por qué? ¿Y cómo? Con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, en las palabras de Pablo, los oráculos de Dios. Eso encontramos en Romanos 3:2. Todas las autoridades, sin excepción del Nuevo Testamento, escribieron en concordancia con el Antiguo Testamento. No hay ninguna cosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que estén en desacuerdo. Continúa Calvino, los profetas y los apóstoles alardeaban no de su propia perspicacia, ni ninguna calidad que gana mérito para oradores, ni dilatan en razones. En cambio, recurren al nombre sagrado de Dios para que el mundo entero pueda ser compelido a someterse. Que está diciendo que regresen siempre a la autoridad divina de la palabra de Dios, no de su propia autoridad. Y cuando citan su autoridad, como Pablo, no lo dice porque me llamaron otros apóstol, soy apóstol. No, porque yo me llamo apóstol, soy apóstol. No, es porque Cristo me llamó, Cristo me nombró, Dios me llamó, Dios lo escribió, entonces así es. No lo hicieron bajo su propio criterio ni autoridad. El Antiguo Testamento fue visto por ellos, como por los apóstoles, como el fundamento esencial, la fuente principal para la doctrina y praxis de la iglesia. Entonces, no solamente por lo que enseñan, sino lo que hacen, tanto en su vida cotidiana como en su doxología. Lo citaron extensivamente. Hay mucho Antiguo Testamento en nuestros Nuevos Testamentos para mostrar la autoridad y legitimidad del Evangelio. El Evangelio cuadra con el mensaje mesiánico, con los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento. No niega nada, cumple con lo que ha sido escrito. Cuando ellos citaron el Antiguo Testamento, en reverencia a la autoridad de dichos textos, los apóstoles escribieron, la Escritura dice, o lo atribuyeron directamente a Dios, como diciendo, Dios dijo. No hay diferencia para los apóstoles entre la autoridad por inspiración y autoridad directa. Para ellos, lo que es en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y lo que viene, lo que empezaron a escribir, la iglesia también reconocieron a estos nuevos escritos que estaban en concordancia con el Antiguo Testamento también como la palabra de Dios. Para los apóstoles, predicar el Evangelio de Jesucristo implicaba hacerlo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque están cumpliendo con la palabra de Dios. Cuando uno no está cumpliendo con lo que dicen las Escrituras, no está predicando con la autoridad del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo, esta confianza con lo que estaban diciendo ellos cuadraba perfectamente con el Antiguo Testamento. Seguramente infundió valentía en los apóstoles. Pablo incluso llamó a lo que predicó y escribió a la iglesia en Tesalónica la palabra de Dios. Él ya sabiendo que por el Espíritu Santo, confirmando el mensaje de Cristo, confirmando el Antiguo Testamento, lo que es entonces su mensaje es la palabra de Dios. Igual lo hizo para la iglesia en Corinto. Pero a veces, todavía él dijo que sus escritos fueron el mandamiento del Señor, palabra de Dios, porque vio cómo cumplió. Pero a veces otros autores también reconocieron lo que escribieron. Por ejemplo, Pablo, en 1 de Timoteo 5, cita a Lucas, capítulo 17. Igual Judas, en versículos 17 y 18, cita 2 de Pedro 3, 2 y 3. Y también Lucas y también cita en Hechos 1, su propio libro. Pedro, por su parte, da su respuesta directa a las cartas de Pablo, incluyendo los
con las escrituras en 2 Pedro 3, 15 y 16. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de apóstoles reconociendo las obras de otros apóstoles como escrituras y como palabra divina. No están contradiciendo entre ellos, están reconociendo y afirmando el mensaje porque ellos dan cuenta que afirma el mensaje de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. También hay que reconocer que hay varios que no entran en la Biblia. Hay profetas y ancianos mencionados por los apóstoles que no están ni siquiera nombrados y las cosas que escribieron tampoco entraron en el texto sagrado. No nos dice mucho sobre ellos. Podemos pensar que quizás no escribieron algo, o si escribieron algo fue perdido. Fue perdido, podemos confirmar o pensar que no fue de novedad importante, no fue de mensaje importante, o quizás contradijo lo que dicen las escrituras, entonces fue rechazado por las iglesias. También podemos hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo en proteger y confirmar su palabra. Porque el Espíritu Santo afirma la autoría del Nuevo Testamento con preservarla. El autor de la carta de los Hebreos no sabemos quién era, pero entonces hasta la fecha es anónimo. Hay teorías, algunos dicen que fue Pablo y otros dicen que fue otros, pero no sabemos y él no nombra a sí mismo. Pero su carta es repleto del Antiguo Testamento. Es lleno de referencias y confirma el mensaje de Dios para el pueblo y para la iglesia. Este autor, la falta de su identificación causa ruido para algunos cristianos, porque ¿quién lo escribió? ¿Cómo sabemos? Y incluso quisieron a veces, han querido rechazarlo de las escrituras porque no tiene su autor. Sin embargo, confirma en su totalidad lo que las escrituras contienen y nunca contradice las escrituras. Por eso se queda, porque podemos confiar que afirma, sostiene y aumenta, amplía el mensaje de Dios de manera consistente con el Antiguo y el resto del Nuevo Testamento. Podemos estar seguro que fue escrito durante la era de los apóstoles. Eso también es importante porque los apóstoles supieron de ese libro. Por ejemplo, el autor menciona que conoce a Timoteo. Dice esto en Hebreos 13:23. Y muy importantemente, basó su doctrina y en concordancia con las demás escrituras, como hemos mencionado. Entonces fue escrito en la era de los apóstoles. El autor conoció a los apóstoles y hubiera sido muy fácil dejar de reproducirlo, llamar la atención de las iglesias y echarlo a la basura si no fuera algo importante, de importancia doctrinal y concordancia con las escrituras. Pero incluso durante la era de los apóstoles, la carta de Hebreos sobrevivió. Podemos entonces en esto tener la confianza de ser incluido y reconocido como escritura, que es el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos lo que parece un credo simple. Eso es importante también, porque ya con eso tenemos una idea de lo que está diciendo y enseñando la iglesia. Y con esto podemos también probar el Nuevo Testamento. Pablo escribió su carta de la iglesia en Efesios más o menos en el año 60-61. Y dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Muchos piensan que es un credo muy primitivo para la iglesia. Este es muy importante porque no están inventando nada. Y Pablo siempre checa lo que dice contra el Antiguo Testamento para asegurar que es en concordancia. Esos credos, un credo es una regla de fe. Más bien, un canon es una regla de fe. Y el credo es la manera que expresan su fe y recuerdan su fe. Entonces el canon, la regla de fe, lo que es la Biblia, y su formación era de muy gran importancia en la era apostólica. Sin embargo, todavía no existió una manera muy clara en asegurar y asentar lo que iba a ser el canon como hoy lo conocemos. Entonces, usaron credos, como lo que leímos y como otros, vamos a leer uno en un momento, que esos credos ayudaron a los cristianos en la iglesia primitiva, en el primero o segundo siglo, a asegurar que la doctrina era consistente con lo que era el mensaje de los apóstoles
en concordancia con las Escrituras. Para los cristianos en la iglesia primitiva, cuando el Nuevo Testamento aún no había sido recopilado, y para los gentiles que incluso no tuvieron fácil acceso al Antiguo Testamento, estas reglas de fe eran de gran importancia. Pero también sabemos, basado en los escritos patrísticos del final del primer siglo y el segundo siglo, que los gentiles tardaron en tener acceso a las escrituras mediante la Septuaginta. Entonces fue algo difícil que para ellos solamente tuvieron las cartas de los apóstoles. Entonces para asegurar y checar fue complicado. Justino Mártir, por ejemplo, escribiendo en mitad del segundo siglo, unos 50 años después de la muerte del apóstol Pablo, cita a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, para los padres de la iglesia también vemos esta misma importancia del Antiguo Testamento que dieron los apóstoles. También los padres de la iglesia continuaron con esto. En una epístola que no entró en la Biblia porque no es canónico, la epístola de Pseudo Barnabé, escrito a finales del primer siglo, el Evangelio de Mateo está citado. Y cuando Pseudo Barnabé dice y cita el Mateo, dice Dios. Entonces ya incluso al final del primer siglo, menos de 80 años después de la muerte y resurrección de Cristo, menos de 40 años después de la muerte de Pablo y Pedro, la iglesia primitiva está reconociendo los evangelios como la palabra de Dios. También llama, Pseudo Barnabé llama el evangelio de Mateo escritura. Entonces, para la iglesia primitiva podemos estar muy seguros de la autoridad de los apóstoles dentro de memoria viviente de la muerte y resurrección de Jesucristo. Clemente de Roma, finales del siglo I, llama a los sinópticos, los tres evangelios, escritura. Para Clemente, Mateo, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas eran escritura. En referencia a ellos escribió también, dice Dios, y está escrito. Entonces, igual, otro padre de la iglesia, diciendo que a lo menos estas tres partes del Nuevo Testamento eran reconocidos, mostrándonos como que eran reconocidos como autoritativa, como la palabra de Dios en el primer siglo. Entonces podemos también repetir como Calvino, que este es algo que siempre ha sido así, no es un invento ni de los protestantes, ni de la Iglesia Católica, ni de Constantino, ni del Vaticano. Los primeros cristianos reconocieron la autoridad de los apóstoles reconocieron la autoridad del Antiguo Testamento y juntos, basado de esto, podemos empezar a formar el canon, la regla de nuestra fe. Podemos ver entonces que las iglesias primitivas tuvieron acceso al Antiguo Testamento y porciones de la Nueva. También usaron dibujos para mostrar y expresar verdades de la fe de manera codificada. Un ejemplo de esto es una ancla marítima. ¿Por qué? Porque la ancla muestra que la obra redentora de Jesucristo es una ancla para nuestras almas, como dice en la carta de Hebreos 6:19. Entonces, en varios dibujos y grafitis cristianos del primer siglo encontramos una ancla marítima como un código cristiano y refiere a Jesucristo como nuestra ancla. Otros símbolos más comunes y más usados todavía encontramos la cruz, el pez y la letra griega G sobrepuesta con la letra Rho. Estos son códigos que usaron la iglesia para mostrar y afirmar la verdad del mensaje de los apóstoles, el mensaje de los evangelios, el mensaje de Jesucristo, todos que afirman la verdad de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y también, como hemos visto con la palabra de Pablo, que usó un credo muy primitivo, ampliaron y continuaron escribiendo credos. Y aquí hay un credo muy, muy antiguo que dice, es muy parecido a los credos que tenemos hoy en día: creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y en su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo, dador de nueva vida, y en la resurrección de la carne, y en una sola santa, apostólica iglesia santa, en todas partes, que es su iglesia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que dentro de 200 años,
podemos afirmar que los temas básicos de la doctrina cristiana eran confirmados y reconocidos en muchas iglesias, y ellas mismas reconocieron a otras iglesias en otras ciudades como miembros del mismo cuerpo. Reconocieron el rol del Espíritu Santo, reconocieron el rol del Padre, reconocieron la importancia, la deidad de Jesucristo. Estos no son eventos medievales, no son eventos del Vaticano, vienen de las Escrituras, fueron afirmados por los apóstoles, reconocidos y aceptados por las iglesias primitivas, porque afirman y están consistentemente de acuerdo con lo que es el Antiguo Testamento.